Se presenta el pastor Marcelo Rodríguez Leiva, director del Instituto Bíblico Nacional, Misión Evangélica Metodista Pentecostal. Hoy día trataremos un tema muy interesante que tiene que ver con el diezmo. ¿El diezmo realmente está vigente en los tiempos de hoy para el cristianismo o solamente era para Israel? Vamos a ver cómo era el ministerio que hacían los levitas en Israel. Acompáñenme, por favor, a Números, capítulo 8, 24 y 25. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. ¿Observó, querido hermano, que el levita podía ejercer su ministerio en el tabernáculo desde los 25 años hacia arriba, pero hasta los 50 años jubilaba? Hay pastores hoy día que dicen que son levitas y tienen más de 50 años. Entonces yo me pregunto, si ellos dicen que son levitas, ¿por qué ellos no respetan el ministerio levítico como Dios lo dejó en su palabra? ¿De qué manera, de qué forma se entregaba el diezmo? Acompáñenme, por favor, a Números, capítulo 18. Números 18. Del 25 al versículo 28. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Observó el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Observó, querido hermano, las 12 tribus de Israel le traían el diezmo a los levitas, y los levitas tomaban ese diezmo, y del diezmo que ellos recibían, apartaban el diezmo de los diezmos y se lo entregaban a Aarón. Por lo tanto, el conducto regular es lo siguiente: las 12 tribus de Israel traen el diezmo y no se lo entregan al sacerdote Aarón, sino se lo entregan al levita. Y el levita separa el diezmo de los diezmos y se lo entrega al sumo sacerdote Aarón. De esa manera se entregaba el diezmo. Pero también, ¿qué se hacía con el diezmo cada 3 años? Acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28 al 29. Dice, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Observó que cada 3 años el diezmo de los levitas se tenía que distribuir con el extranjero, con el huérfano y la viuda. No era todo para el levita, sino que él recibía la totalidad del diezmo y de ahí tenía que distribuirlo con la viuda, el huérfano y el extranjero. Ahora, en los tiempos de hoy, muchos pastores dicen que son levitas. Usted comprenderá, como chileno, que en nuestro país ha llegado demasiado inmigrante a nuestro país, como venezolanos, como colombianos y haitianos. Ahora muchos de nuestros hermanos
que han llegado extranjeros están en nuestras iglesias. Hay muchos de ellos que no tienen trabajo. Hay muchos de ellos que duermen a veces en la misma calle. Y yo le pregunto al pastor que dice que es levita. Usted, pastor, distribuye el diezmo con los necesitados. Usted lo distribuye con los hermanos haitianos que están en su congregación, que están pasando necesidad, con el hermano venezolano, con el hermano colombiano, porque aquí el texto dice que el levita tenía que distribuir el diezmo también con los extranjeros. Si usted no lo hace, está mal, mi querido pastor, porque si usted dice que es levita, usted va a cumplir la ley del diezmo como dice la Sagrada Escritura. Ahora muchos dicen que en Israel solamente se entregaba el diezmo en ganado, en el grano, el vino, el aceite, porque en esa época no se entregaba el dinero. Hay muchos ministros que les dicen a los hermanos, hermano, usted tiene que traerlo en dinero. ¿Cómo usted va a llegar con una vaca dentro del culto? ¿O cómo usted va a llegar con un cordero dentro del culto? Los tiempos han cambiado. Ahora usted lo tiene que entregar en dinero, porque en esa época no se entregaba en dinero. Yo le quiero decir, querido hermano, que lo están engañando. Porque vamos a ver si la Biblia dice que se entregaba en dinero. Por favor, Deuteronomio 14, capítulo 14, versículo 22 al 27. Acompáñeme en esta lectura. La ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Observó, y guardará el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero. ¿Qué iba a dar? ¿El ganado? No, el dinero. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, querido hermano, observó que realmente también se entregaba el diezmo en dinero. Ahora acompáñeme, por favor, a Número capítulo 18, 20 y 21. Número 18, versículo 20 y 21. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Observó el texto que Dios hacía que las 12 tribus de Israel le diezmaran a los levitas porque ellos no tenían heredad. Acompáñeme al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 13. Versículo 14. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Acompáñeme a Josué, capítulo 14, versículos 3 y 4. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Observe ahora, más a los levitas no les dio heredad entre ellos.
Y yo le pregunto a usted, querido pastor, ni Dios lo permita que el COVID-19 se lleve a un siervo de Dios. Pero si Dios lo quiera, pasara con siervo de Dios, tiene que morir por el COVID-19. Esa casa que usted vive, ¿quedaría para la corporación? ¿Para la misión en cual usted pertenece? Obviamente que usted me diría que no, porque esa casa es suya, es parte de sus bienes y raíces, es parte de su propiedad. Y si yo le pregunto esa camioneta que usted tiene y ese vehículo que usted tiene, si a usted le pasa algo, ese vehículo queda para la corporación, usted me diría que no, porque eso es parte de su heredad, parte de su patrimonio. Entonces, ¿por qué usted está recibiendo diezmo si usted tiene heredad? Porque si usted tiene heredad, al fallecer usted, se hace la posesión efectiva y se distribuye el dinero de esa casa en sus hijos. Pero acá el contexto es totalmente diferente. ¿Por qué hacía Dios que los levitas le diezmaran? Porque cuando Josué repartió a las 12 tribus de Israel las tierras, no les entregó tierra a los levitas. Por lo tanto, ellos no tenían heredad. Por eso los sacrificios de animales eran también heredad para ellos. Porque cuando se traía un cordero y se presentaba en sacrificio, la pierna y la paleta quedaban para los levitas, porque ellos no tenían heredad, porque Jehová Dios era heredad en medio de ellos. Pero usted está pidiendo el diezmo y usted tiene heredad. Entonces usted no está respetando la ley del diezmo, la cual usted exige tanto en su iglesia. Ahora, por favor, acompáñeme a Hebreos 7, 12 al 14. Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 14. Vamos a aprender algo muy interesante. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Observó que Jesucristo en la cruz del Calvario hizo un cambio de sacerdocio y también hizo un cambio de ley. El versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Observó, querido hermano, que Moisés no escribió nada, nada referente al sacerdocio de Cristo. Solamente escribió para el sacerdocio realmente de los levitas. Y entonces, ¿por qué a mí se me va a aplicar que yo tengo que diezmar si yo vengo del sacerdocio de Cristo? No vengo del sacerdocio de los levitas, no vengo bajo el sacerdocio arónico, porque ese sacerdocio quedó pues abrogado. El versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué significa eso? Que el sacerdocio arónico quedó abrogado. Se lo voy a demostrar. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Observó que el sacerdocio arónico quedó abrogado. Pero leamos, por favor, Hebreos 7, versículo 8 y 9. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La pregunta, ¿quiénes son esos hombres mortales que reciben el diezmo? Leamos Hebreos 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, observó los hijos de Leví. Usted no es levita, pastor, usted es chileno. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. El 8. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, si en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Por qué estaba en los lomos Leví de Abraham cuando él le diezmó a Melquisedec? Porque Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob y Jacob es padre de Leví. Entonces, Abraham diezmó a Melquisedec para que eso tuviera un cumplimiento bajo la ley mosaica para las tribus de Leví. Porque si usted observa el 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví. Se observó que después de Leví no se nombra nadie más, porque el 7.5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Según qué ley? Según la ley mosaica. ¿Y qué sucede con el sacerdocio de Cristo? Según Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora veamos el cambio de ley. Acompáñeme a 1 Corintios 9:21. 1 Corintios 9:21. Y aquí va a hablar el apóstol Pablo. Algo muy interesante. Dice el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Observó que él dice que está bajo la ley de Cristo y no bajo la ley mosaica. ¿Y por qué dice eso Pablo? Porque en Hebreos 7:12 dice que Jesucristo hizo un cambio de ley y un cambio de sacerdocio. Por lo tanto, Pablo ahora se encuentra bajo la ley de Cristo y bajo el sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, Moisés nada escribió tocante al sacerdocio de Cristo. Todo lo que escribió sobre la ofrenda, sobre las primicias, sobre el diezmo, la ofrenda quemada, la ofrenda mecida, la ofrenda de paz, era para el sacerdocio levítico y no para el sacerdocio de Cristo. ¿Se acuerda que delante leímos un texto de cómo se entregaba el diezmo? Que las 12 tribus de Israel le diezmaban a los levitas y los levitas le entregaban el diezmo de los diezmos al sumo sacerdote Aarón. Ahora acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Sobre todo el 9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia completa es el real sacerdocio, porque el hebreo no era real sacerdocio. Las 12 tribus de Israel, ellos no podían orar a Dios. Porque cuando ellos cometían pecado, ellos tenían que ir al sacerdocio levítico para que ellos intercedieran con Dios. Dios, el sacerdocio y las 12 tribus de Israel. Había un intermediario. Pero hoy día, ¿por qué usted puede orar? Cuando usted comete un pecado, ¿por qué usted puede orar con Dios? A través de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, porque usted no es como las 12 tribus de Israel. Porque para Dios, cuando usted fue comprado a precio de sangre, dice el texto que usted es un pueblo de un linaje escogido y real sacerdocio. Por eso usted puede interceder por su familia. Por eso usted puede orar todas las veces que quiera y dirigirse al Padre a través del sumo sacerdote de Cristo. Pero como el pastor insiste que él es sacerdote, porque él dice que él es realmente el sacerdote, entonces la pregunta, ¿quién serían los levitas? ¿Qué función cumplían los levitas en el Antiguo Testamento? Ellos estaban a cargo del tabernáculo. Tenían que cambiar del agua al lavacro, cortar la leña para que el altar de bronce, que estaba en la entrada, en la puerta del atrio, estuviera siempre encendido
para que cuando un hebreo llegara con un corderito y el pecado del hebreo se traspasara al cordero, ¿quién tomaba el lugar del hebreo? El cordero. Porque eso se llama una sustitución. Uno que toma el lugar del otro. El inocente muere por el culpable y el inocente el cordero. Y ahí se colocaba ese corderito arriba del altar. El levita tenía que cargar el arca del pacto. El levita tenía que tener la leña para prender el fuego al altar. Tenía que cambiar el agua al lavacro. Tenía que desarmar el tabernáculo y armar el tabernáculo cuando Dios escogía otro lugar donde poner su tabernáculo. Entonces, si el pastor dice que el sacerdote, que es el intermediario ahí, que Dios lo ocupa él dice que es el sacerdote. Entonces, los levitas, ¿quién sería? Obviamente que el liderazgo, el portero. ¿Quién más? Los maestros de escuela dominical, el coro, la hermana que haya sido en el templo. Y los demás que estamos en la banca, ¿quiénes seríamos? El pueblo. Entonces, si él dice que él pertenece al sacerdocio levítico, entonces nosotros tendríamos que entregar el diezmo, según lo que dice la ley mosaica, tendríamos que entregar el diezmo al liderazgo, no al pastor. Y el liderazgo tendría que apartar el diezmo de los diezmos y el 10% entregárselo al pastor. Es decir, que si nosotros diezmamos, todos los hermanos que estamos en la banca, que somos el pueblo de Dios, diezmamos 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos iría al liderazgo. Y el liderazgo tendría que apartar el diezmo de los diezmos y entregarle los 100.000 pesos solamente al pastor. ¿Pero el pastor lo hace así? No. El diezmo hace como una ola gigante. Pasa por arriba del liderazgo y le llega solamente al bolsillo de él. No, pues pastor. Si usted dice que es levita, respete la ley del diezmo y respete cómo realmente se entregaba el diezmo. Por eso es muy importante que usted pueda ver esto. Recordemos cómo se entregaba el diezmo. Acompáñeme número capítulo 18. Del 25 al 28. Y habló Jehová a Moisés diciendo, repito, número 18, del 25 al 28. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Observe, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Y así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Observó, las 12 tribus de Israel le traían el diezmo a los levitas. Los levitas apartaban el diezmo de los diezmos y el 10% se lo entregaban a Aarón. Por lo tanto, si el pastor se cree levita, no, y se cree que dentro de eso levita él, no es parte del coro, dice, no, yo soy el pastor. Se cree sacerdote. Entonces nosotros tendríamos que entregar el diezmo al liderazgo, al que trabaja, al que limpia el baño, al que limpia el templo, a los consejeros, a los oficiales, a los que hacen la escuela dominical, los que están en el coro. Y ellos tendrían que apartar el diezmo de los diezmos, de lo que reciben de los hermanos de la banca, y darle el diezmo del diezmo realmente al pastor. Si es que usted se cree levita, cumpla la ley del diezmo. No se tome de la mejor parte. Sea bíblico, ministro. Que Dios nos bendiga y medite en lo que yo acabo de enseñar. Revise los textos que yo acabo de citar, pero revíselo en oración para que la verdad de Dios pueda abrir sus ojos. Amén.